Estamos en este programa especial con Luisa Khalil, una invitada especial. Luisa, bienvenida a Televisión Universitaria. Gracias por aceptar la invitación. Una historia larga que contarnos. Muy larga. Muchas gracias a ti por la invitación, Alejandro. ¿Quién es Luisa? Cuéntame. Yo conozco a una Luisa que estudia la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, vive en Aguascalientes, es de Chihuahua, tiene 25 años. ¿Qué pasa con Luisa? ¿Quién es Luisa? ¿Por qué ha cambiado Luisa? Bueno, pues yo creo que Luisa ha tenido un recorrido como todo ser humano a lo largo de esta vida, en la que a través de sus experiencias pues las ha convertido para bien, muchas de ellas. Se ha caído, se ha levantado, ha luchado, le encanta irse con sus amigos, le encanta viajar, le encanta dar conferencias, platicar, de alguna manera expresar a través de su conferencia los aprendizajes que ella ha tenido en la vida y que la gente cambie a través de ello, ¿no? Esa es una Luisa. Y bueno, pues he tenido todo un recorrido larguísimo, ¿no? Pero hay gente que cambia drásticamente y hay gente que cambia de manera paulatina. Y hay veces que esos cambios te hacen aprender muchísimo. Y ese es tu caso, ¿no? Luisa tiene a los 8 años una quemadura de tercer grado en el 90% de su cuerpo. Y bueno, esto le da un vuelco a tu vida completamente, ¿no? Y ya no eres la Luisa que tenía 8 años y que jugaba con su hermana. Claro. Sin duda, Luisa siempre ha tenido un carácter fuerte, siempre ha sido la alegre, la chistosa. Y claro, mi vida de ser una niña normal cambia a ser de poder jugar con mi hermana a las muñecas, cambia a estar en un hospital y tener un horario de ir a terapia, ir a pruebas, ir al doctor, ir a las rondas, o sea, da un vuelco completamente, ¿no? Y es que a los 8 años pues sufro un accidente de quemaduras con toda mi familia y sin duda yo creo que nadie espera que le pase algo así a una edad tan corta, ¿no? Bueno, una edad corta, pero es que el aprendizaje que puedes tener de esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a los 8 años? Tú vives en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, con tus papás, tu hermana se llama, perdón. Mariana. Los dos tienen, los tres en ese momento, 3 integrantes de tu familia tienen un accidente. Cuéntame un poco, ¿qué pasa con ese accidente? Pues mira, yo creo que fue el 15 de agosto del 2000 y ese día así marca la vida de Luisa antes y después, y yo creo de toda mi familia, no solo la mía, ¿no? Como un día normal, bajamos a desayunar mi hermana y yo, mi papá ya se había ido a trabajar, empezamos a hacer ruido y toda la fuga durante la noche ahí de gas en el cuarto de servicio, ¿no? Donde estaba la señora que nos ayudaba. Y entonces mi mamá se despierta y sabe, o sea, ese sentimiento de madre que algo está mal y algo va a pasar. Y entonces baja las escaleras y escucha y huele el gas completamente. Se empieza a estresar, empieza a ver dónde está la fuga, se dirige al cuarto de la señora de servicio, toca, grita su nombre y no responde. Y entonces mi mamá sabe que una llamada, o sea, cualquier cosa hace que la casa explote completamente, ¿no? Y entonces sale a buscar ayuda y como todo en esta vida, ¿no? Así sus tiempos perfectos, el vecino está saliendo a trabajar. Le dice, ayúdame, por favor, la casa se huele completamente a gas. Y el vecino como que la tranquiliza y le dice, todo va a estar bien, voy a abrir el cuarto de la señora, voy a cerrar la fuga y tú saca a las niñas. Y entonces mi mamá nos pone justo en el marco de la puerta y el oxígeno y el peritaje dice que la explosión se da por 3 cosas, ¿no? El oxígeno de abrir la puerta, el gas acumulado y antes las estufas tienen un pilotito prendido y esas 3 cosas generan la explosión. Y lo que hace el fuego, pues ¿qué hace? Pues buscar salida y la salida estaba en la puerta y en las ventanas, ¿no? Entonces la casa explota y mi mamá comienza a correr con nosotros y como en cualquier accidente, digo, es una explosión, los vecinos salen. Segundos después había millones de gente afuera de mi casa. Salimos a la casa de la vecina enseguida a manguerazos a apagarnos completamente. Y bueno, mi mamá lo primero que quería hacer es hablarle a mi papá y avisarle lo que había pasado, ¿no? Entonces le dice a la vecina que sí puede entrar, le dice que sí, entra, le avisa a mi papá y mi papá de la manera más tranquila, le dice, no te preocupes, mando una ambulancia, voy para allá. Y entonces mi mamá pues se quiere acostar en algún lugar, acostarse en un sillón como estos, pues se le iba a pegar la piel por la temperatura tan alta
y decide acostarse en la cocina de la vecina, ¿no? Y me acuesto enseguida de ella y le pregunto, ya por primera vez a los 8 años, me planteo la posibilidad de morir. Y bueno, nos trasladan al hospital ahí en Chihuahua y saliendo de la primera operación, que se le hace un quemado, que es como limpiar la piel y quitar toda la piel muerta, la necrosis, si te quedaron restos de ropa, va adheridos a la piel, pues despegarlos, quitarlos. Le dicen a mi papá, tienes que irte de aquí, tu hija la mayor se está muriendo. Esto en Chihuahua. Esto en Chihuahua. ¿En qué hospital? ¿En un hospital privado o en un Privado. hospital público? Privado. Inmediatamente, así en cuanto un doctor dice, tienes que irte de aquí, el otro interviene y dice, ni para qué te las llevas, de todos modos no van a sobrevivir. El porcentaje de quemaduras de Luisa es tan alto que casi es inútil que te la lleves, ¿no? Okay. Vamos a hacer una pausa. Dame un segundo, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con... Regresamos de este pequeño corte, regresamos con Luisa. Luisa nos sigue platicando de su experiencia de 8 años con una quemadura del 90% de su cuerpo. Y más que eso, el aprendizaje que ha tenido con esta experiencia. Luisa. Y bueno, pues después de esta intervención de estos dos doctores, donde uno optaba por luchar por la vida y el otro optaba por ya no hacer nada, pues mi papá decide tomar la primera opción, ¿no? Que es luchar y bueno, a ver a dónde las mando las tres y no había otra opción en su cabeza más que sobrevivir a lo que estábamos viviendo en ese momento. Y entonces, bueno, pues se decide que un hospital en Estados Unidos sería el mejor. Nos trasladan a este hospital. Todo este tiempo, te estoy hablando que más o menos 3 meses estuve sedada completamente. Hubo un momento en el que mi mamá se quedó en Dallas, hubo un momento en el que mi hermana y yo fuimos a otro hospital. Mi papá tenía que estar viajando a los dos. Había familias, parte en Galveston, que era el hospital de mi hermana y el mío, parte en Dallas, que era el hospital de mi mamá. Y bueno, la familia apoyando y mi papá viajando constantemente. ¿Por qué separados? ¿Por qué separan a la familia? Porque el vínculo familiar que podrían tener con tu mamá pues es bastante importante, ¿no? Claro. Una de las cosas que mi papá justo pensaba al dividirnos era eso, o sea, juntos pues podemos hacer más, se toman las decisiones mejor. Y bueno, se consigue un hospital en Galveston, que es una fundación, que es gratuito, que tiene el mejor material, los mejores doctores, pero solo aceptan niños. Y entonces mi mamá queda afuera, ¿no? Y por una parte, el quedarnos en Dallas sería privarnos de tener una mejor recuperación. Y entonces mi papá decide, bueno, llevarnos a ese hospital al que estoy eternamente agradecida porque es un lugar maravilloso. Tú y tu hermana en Galveston, tu mamá en Dallas. Sí. ¿Cuánto tiempo dura esta recuperación? Más o menos separadas dura alrededor de 3 meses. Después mi mamá puede salir del hospital y aunque su recuperación no es total, puede viajar a Galveston. Y entonces mi papá consigue que el siguiente paso de tratamiento lo tenga frente al hospital mío. Entonces ya está la familia junta, ¿no? Cuando mi mamá llega a Galveston, yo todavía estoy inconsciente y bueno, aunque ya me habían despertado un poquito, había visto a mi mamá hace 3 meses, o sea, hace años. Y entonces la primera vez que la veo, entra al cuarto y no la reconozco. O sea, entra al cuarto y le pregunto, ¿quién eres? Imagínate que le digas eso a tu mamá, o sea, ¿quién eres? Y me dice, tu mamá. Y lo primero, niña de 8 años, se me viene a la mente es, no te pareces. Y me contestan, ¿y tú? Y bueno, le digo que me cante una canción, me canta una canción. Y la primera pregunta que se me viene a la mente, posterior a la canción, es, ¿voy a volver a bailar? Que era uno de mis deseos más grandes, ¿no? Igual, de la misma manera en la que me contestó el día del accidente, acostadas en el piso de la cocina de la vecina, no te vas a morir y vamos a estar bien. Igual me contestó 3 meses después, sí vas a volver a bailar. ¿Bailas? Sí. Bueno, dejé de bailar como a los 17. Es decir, bailo en fiestas, demás, pero de manera profesional como hasta los 17. Hay toda una cantidad de personas importantes que te está apoyando, que te está empujando, que te estuvo empujando y que te sigue empujando. Y ahora tú estás regresando un poco de eso que recibiste. Claro. Cuéntame un poco de ello. Bueno, yo creo que hay súper personas claves en mi vida, ¿no? El primero es mi papá. Mira que tomar todas esas decisiones de manera tan adecuada, precisas, yo no estaría aquí. Yo no estaría contando esta historia si él no hubiera tomado esas decisiones.
Después, todo alrededor, ¿no? La familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos que fueron, que nos apoyaron, que estuvieron ahí. Y ahora, ya más al núcleo familiar, o sea, tener ese ejemplo de mamá que aunque haya pasado lo mismo, luchaba y se ponía a caminar y quiso bañarse sola y empezó a hacer una vida sola y nos dijo, bueno, ustedes también. O sea, ese ejemplo, pues no. Y mi hermana, bueno, alegre, súper valiente. No, ella vive la vida intensamente. O sea, que he tenido por todos lados un montón de ejemplos. ¿Tu mamá qué es para ti? Muy bueno. Digo, ya me lo contaste un poco, pero hay dos personas que están involucradas en el accidente. Tu mamá y tu hermana. ¿Qué son para ti ellas dos? Porque hay un vínculo muy, muy fuerte, ¿no? Seguimos hablando de este tipo de vínculos. Yo creo que, como te voy a contestar como me contestó una amiga hace unos años, hay personas que son puntos de partida. Y mi hermana y mi mamá son puntos de partida míos. O sea, es ahí donde digo, claro, así se tiene que vivir la vida, así se tiene que trabajar, así se tiene que uno comprometer con lo que hace, así se tiene que vivir la vida apasionadamente y ellas son punto de partida, ¿no? ¿Quién es Luisa ahorita? Uy, ¿Qué hace Luisa? Bueno, pues Luisa es una estudiante de Derecho, tiene 21 años, tiene una vida como cualquier persona, Sí, pero además de eso, pues busca estar un poco, digamos, tener esa valentía de estar en otro nivel, ¿no? Luisa se dedica a dar conferencias desde los 17 años y prácticamente eso hago durante todo el semestre. Viajo a toda la República a dar conferencias y a compartir un poquito de mi historia, ¿no? ¿A dónde has ido? Cuéntame un poco de lo que has hecho. Uy, ¿Quién bueno. te habla? ¿Quién te busca? Tuviste una experiencia en Guadalajara hace poco. Claro, ahorita Cuéntame, te cuento. cuéntame. Mira, pues yo creo he viajado Durango, Monterrey, DF, Zacatecas, San Luis, Querétaro, aquí en Aguascalientes, he viajado a Puerto Vallarta, por todos lados he andado. Y también he tenido experiencias internacionales que para mí han sido las más padres. Estuve en una escuela de migrantes en Nueva York y estuve el año pasado en Bogotá, Colombia, en una fundación que recoge a niños de la calle y entonces, bueno, a través de valores y a través de motivaciones cambia vidas. Y entonces estar ahí con niños que han vivido cosas 80 veces peor que yo fue una experiencia maravillosa. Que resulta que yo aprendí más de ellos que ellos de mí. Increíble. Estuve con 100 niños de Colombia. En Guadalajara me contabas hace rato. Sí. Y bueno, ahora el sábado pasado estuve en Guadalajara y para mí fue una de las mejores conferencias que he tenido. Muy diferente a las que he tenido, porque a veces me toca ir con padres de familia, a veces con jóvenes, con universitarios. O sea, siempre tengo un público muy variado. Pero este público en especial era gente allegada a una niña de 8 años que había sufrido un accidente de quemaduras. Y entonces, claro, yo sabía que al momento de dar la conferencia, las preguntas iban a ser alrededor de cómo recibimos a esta niña, qué podemos hacer, qué le podemos mandar, cómo va a ser la reintegración de su vida normal. Y no me equivoqué, todas las preguntas fueron, como madre de familia, levantaban la mano y decían, yo que tengo una hija en el colegio de esta niña, ¿cómo la tengo que recibir, no? Y bueno, yo contestaba como una persona normal, simplemente alguien que ha tenido una experiencia y que lo ha sobrevivido de una manera valiente, pero es una persona normal. Porque a ti también hubo mucha gente que te recibió después de tu recuperación, por ejemplo, tu maestra de ballet en la escuela, tus amigos. ¿Cuál fue la reacción? Porque ver una persona de esa edad, sí, tienes todo con el 90% de su cuerpo quemado y en proceso de recuperación, no solo el proceso psicológico, sino el proceso, bueno, pero el primer impacto sí fue muy fuerte, ¿no? Seguramente. Las reacciones de tus compañeros. Mira, yo llegué de Galveston y obviamente tuve